¿Alguna vez viste esos locos pantalones con parches multicolor y remiendos que usaba Kurt Cobain? ¿Sabías qué marca eran o incluso te has preguntado si fue el propio Kurt quien los cosió ahí? Pues en este video te cuento toda la historia, así que no te lo puedes perder. Ya que en la actualidad se han estado subastando a precios exorbitantes artículos que pertenecieron a Kurt Cobain, como es el caso de la famosa guitarra Fender Sky Stank, que fue la última guitarra principal de Kurt en la gira del álbum In Utero y que se vendió por $1,5 millones. Debemos concluir que Kurt Cobain se ha convertido en el rey Midas del grunge, ya que cualquier artículo que hubiera sido de su pertenencia o que simplemente él lo hubiera tocado, automáticamente adquiere un valor comercial extremadamente alto. Tal es el caso de los pantalones Levi's modelo 501, que fueron extensivamente usados por Kurt. Por ejemplo, en el video de la canción Heart Shaped Box, en la entrega de premios MTV Video Music Awards en el año 93 y en un sinnúmero de veces que Kurt fue visto usándolos durante la gira del disco In Utero. Pero lo interesante de estos pantalones es que no se trata simplemente de una prenda más usada por un artista famoso y que se está subastando, sino que estos pantalones están muy estrechamente relacionados a los últimos días de Cobain, tanto así que fue una de las prendas que Kurt incluyó en su equipaje cuando fue a la clínica de rehabilitación en California días antes de su muerte. Y ya que a partir de ese momento nunca se supo dónde fueron a parar estos pantalones, pues la última vez que se vio a Kurt usándolos públicamente fue en su concierto en Toulon, Francia, en febrero de 1994. Se pensaba que simplemente se perdieron, pero la sorpresa se hizo presente hace poco, cuando esta prenda de vestir apareció de pronto como una de las piezas principales de una subasta. Y para responder a las preguntas de quién cosió los parches en los pantalones o cómo apareció esa prenda en una subasta en pleno 2023 cuando todo el mundo pensaba que se había perdido, o incluso en cuántos miles de dólares están subastando los pantalones, debemos mencionar que la persona que se encargó de hacer los parches y que luego entregó los pantalones al propio Kurt fue Lori Barbero, quien es la baterista del grupo estadounidense de punk rock Barbies in Toyland. Y la historia de cómo los jeans aparecieron hace poco en una subasta se remonta a la época en la que Kurt estuvo en Exodus Recovery Center en California, que era la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado para tratar sus adicciones. Y por si no sabías la historia, él huyó de ahí sin terminar el tratamiento y luego de 3 días de esto aparecería muerto en su mansión en Seattle. Pero lo que no se había contado hasta este momento es que cuando Kurt huyó de ahí, dejó olvidadas algunas cosas en la clínica, entre las que estaban un paquete de cigarrillos, una carta escrita a mano por el propio Kurt contando lo que sentía en ese momento y, claro, los famosos jeans motivo de este video. Y cuenta la historia que su compañero de cuarto en la clínica es quien se quedó con las pertenencias olvidadas de Kurt y ahora, luego de 30 años, es él quien está subastando estos artículos. Y por si no sabes de quién se trata, hablamos de Gibby Hines, cantante de la mítica banda de rock tejana Bad Hole Surfers, y de quien cuenta la historia en un par de ocasiones sacó armas de fuego y empezó a disparar en pleno concierto. Ahora, agárrate de tu silla, pues te voy a decir ¿cuánto dinero se estima recibir por los pantalones de Kurt en la subasta? Los organizadores han dicho que al menos se estima que sean $10,000 la cantidad en la que se espera vender los pantalones de Kurt. Y en este punto te pregunto, conociendo la tan poca importancia que daba Cobain a su ropa, ¿qué crees que pensaría él si supiera que unos jeans suyos, viejos y remendados, se están vendiendo por más de $10,000? Yo me atrevo a decir únicamente que Kurt estaría muerto de risa de lo irónico que resulta esto, pero ¿qué opinas tú? ¿Esos pantalones realmente valen lo que cuestan?
tanto como las zapatillas o el famoso suéter de Freddy Krueger que usó Kurt, de lo cual te dejamos aquí los videos que hicimos del tema para que los veas en este momento. ¡Chao!